Buenas tardes a todos. Me da mucha pena vernos a través de una cámara porque no sabemos quiénes estáis ahí. Seguro que a muchos os conocemos de la consulta, pero bueno, seguramente pronto podremos hacerlo de forma presencial otra vez. Quería agradeceros vuestra presencia un miércoles por la tarde, que tenéis trabajo, deberes y demás, que estéis aquí. Vamos a intentar que sea lo más provechoso posible para todos. Y quiero agradecer también a la Asociación de Celíacos el que haya contado con nosotros para esta jornada. Bueno, los que conocéis la enfermedad o la sufrís desde hace años habéis visto que está en continuo cambio, que los síntomas asociados pues cada vez se van describiendo de otras especialidades, cada vez hay más profesionales implicados en el estudio y en el conocimiento de esta enfermedad y de todo lo que asocia, y los criterios diagnósticos también han ido cambiando de forma progresiva. Están en continua revisión y en los últimos años pues hemos asistido a cambios muy importantes, sobre todo en la enfermedad celíaca pediátrica, como veremos después. Con respecto a la descripción, desde los primeros artículos que hay de principios del siglo XX, que hablaban del infantilismo intestinal, donde describían casos de niños muy desnutridos y que tenían unas tasas de mortalidad que eran tremendas, en torno al 36%. Hoy esto nos parece una barbaridad, pero eran casos en los que se diagnosticaba con una desnutrición muy avanzada y con muchas complicaciones que eran las que provocaban esta mortalidad. Hoy en día, afortunadamente, esto ya no es así y la mortalidad de los pacientes celíacos diagnosticados es igual que el resto de los pacientes, ¿vale? Pasado esto, empezamos a describir la enfermedad celíaca que hoy conocemos como clásica, que es la que se asocia sobre todo a síntomas digestivos, y en los últimos años estamos viendo un aumento de la forma que definimos como no clásica, de las formas no clásicas, que se asocia más a síntomas extraintestinales y que es la que se ve con más frecuencia en los pacientes adultos al diagnóstico. Con respecto a la forma clásica, en la que predomina la clínica digestiva, son niños que normalmente cursan con distensión abdominal, con diarrea crónica o frecuente, que tienen periodos de diarrea y que alternan con deposiciones normales, y normalmente son pacientes con anorexia, que rechazan el comer porque les sienta mal. Entonces en general son niños que comen muy mal y que cuando comen pues están más incómodos. Y quiero hacer un apunte con respecto a la distensión abdominal, que muchas veces cuando el diagnóstico se hace en niños muy pequeños, la distensión abdominal en los lactantes pequeños es frecuente, no por la enfermedad celíaca, sino porque la pared muscular todavía es muy débil y esto hace que se distienda el abdomen, y muchas veces pues empiezan a hacer la dieta. Algunos tendréis hijos pequeños que se han diagnosticado en los primeros años de vida y a pesar de hacer la dieta correctamente y de ir recuperando el intestino, pues no conseguimos que esa distensión abdominal mejore hasta que sean más mayorcitos, ¿vale? Que no os preocupéis si esto sigue así, porque tardan a veces años en mejorar de ese aspecto. Son niños que en general tienen pérdida de peso y retraso del crecimiento, que son los motivos más frecuentes de consulta, los que teníamos más frecuentes hasta ahora, que mandaban para descartar enfermedad celíaca. Y algo que sigue estando en todos los libros, pero que yo quiero quitar ya porque es un San Benito que nos han colgado a los celíacos, lo de la irritabilidad en los celíacos. Bueno, un celíaco está irritable cuando se encuentra mal y cuando le duele la tripa, pero no creáis que todas las rabietas de los niños de mal comportamiento que se pelean en el cole con otros niños, se diagnostican de enfermedad celíaca y eso va a ser milagroso y va a desaparecer. No es así, ¿vale? El celíaco está irritable pues cuando se encuentra mal, pero si no, lo demás va en carácter. No creáis que va a ser la cura de todos esos problemas. Y lo que sí sabemos que los niños que tienen síntomas, pues prácticamente todos describen o cuentan en algún momento dolor abdominal. El 90% al diagnóstico cuentan dolor abdominal y el otro 10% que no lo cuentan, pues muchos de ellos cuando empiezan a hacer la dieta se dan cuenta de que sí que tenían molestias de dolor y que no habían reparado en ello porque estaban acostumbrados, pero sí que mejoran también de esto, ¿vale? O sea que es lo más frecuente que vemos en los niños. Y hasta la mitad de los pacientes pediátricos que se diagnostican tienen retraso del crecimiento. La mayoría de ellos ya desde 2 años antes incluso del diagnóstico, ¿vale? O sea que a veces es el primer síntoma en el que no reparamos y ya cuando los diagnosticamos echamos la vista atrás y vemos que efectivamente hubo una bajada en la curva de peso, de desarrollo, incluso 2 años antes del diagnóstico. Con respecto a las alteraciones neuropsiquiátricas, que cada vez están más descritas en relación con la enfermedad celíaca, los neurólogos infantiles, pues ya prácticamente todos los niños a los que estudian por algún problema neurológico les descartan la enfermedad celíaca. Se ha relacionado mucho con el trastorno por déficit de atención, el retraso madurativo y alteraciones del comportamiento, y la depresión se ha visto que son más prevalentes en adolescentes celíacos antes de empezar la dieta. No se conoce muy bien el mecanismo de todo esto, pero sí que se sabe que hay mayor prevalencia en este grupo de pacientes de enfermedad celíaca que en el resto de la población. Con respecto a síntomas neurológicos, el dolor de cabeza es frecuentísimo en los niños celíacos y la mayor parte mejoran con dietas sin gluten. Se calcula que hasta el 70% de ellos
mejoran cuando hacen dieta sin gluten y hasta 1 de cada 4 llega a desaparecer por completo. Esto no quiere decir que todos los niños con dolor de cabeza tengan que dejar el gluten, ni muchísimo menos. Esto se refiere nada más que al grupo de pacientes celíacos que tienen dolor de cabeza, ¿vale? Y con respecto a las manifestaciones cutáneas, pues las 3 primeras son más características de adultos, en pediatría rara vez las vemos, pero ahora os comentaré un poco de cada una. Y la dermatitis atópica, que es una alteración sumamente frecuente en pediatría y que también la vemos en los niños celíacos, y vamos a ver ahora las peculiaridades que tiene en ellos. La dermatitis herpetiforme es la alteración cutánea que más se asocia a la enfermedad celíaca. Es rarísima en niños. Yo, de hecho, las que he visto ha sido todo de padres de niños de la consulta que se han diagnosticado en la edad adulta y que me han enseñado las lesiones. Aparece sobre todo a partir de los 30-40 años. En niños es excepcional. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria cutánea y tiene de importante que sí que se ha visto que pacientes que no responden a tratamientos habituales de la psoriasis, a veces es que subyace una enfermedad celíaca. Entonces sí que los dermatólogos lo tienen muy en cuenta y en pacientes no respondedores pues sí que es frecuente que los manden o que descarten enfermedad celíaca en esos casos. Y la alopecia areata, que también el 80% de los casos se produce en adultos, pero por tratarse de una enfermedad autoinmune asociada a la enfermedad celíaca, pues la tratamos nosotros en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de niñas adolescentes o niños adolescentes que se rebelan contra todo y que deciden dejar la dieta sin gluten, empiezan a comer gluten cuando salen con los amigos y muchos de ellos no tienen síntomas digestivos, entonces vienen a la consulta tan tranquilos pensando que, bueno, que ellos comen gluten y no les pasa nada. Y es muy difícil a veces convencerles de que vuelvan a hacer una dieta de forma adecuada y lo importante que es esto. Entonces nos valemos a veces de la alopecia areata, les empezamos a hablar de las enfermedades asociadas y de ese estímulo que supone para su sistema inmune el estar tomando gluten. Entonces cuando hablamos de la alopecia areata muchos de ellos reaccionan, ¿vale? El pensar que van a aparecer calvas, pues eso no le hace gracia a ninguno de ellos. La osteoporosis y eso lo ven tan lejos que no les preocupa lo más mínimo, pero con esto sí que muchas veces nos sirve para que vuelvan otra vez a hacer la dieta sin gluten. Y la dermatitis atópica, que es una alteración frecuentísima en la edad pediátrica, se calcula que entre el 15 y el 20% de los niños, incluso más, tienen esta enfermedad sin tener nada más asociado, solamente esto, y sí que se ha visto que hay mayor frecuencia de alteraciones atópicas en los niños celíacos y en ellos normalmente cursa con una peor respuesta a los tratamientos. Así que como conclusión, con respecto a las enfermedades cutáneas y la celíaca, pues sabemos que los mecanismos que se asocian entre ellas todavía no son bien conocidos, pero sí es importante descartar enfermedad celíaca en todos aquellos pacientes con patología de la piel que no responde a los tratamientos convencionales. Las alteraciones hepáticas, el aumento de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, también es muy frecuente en los niños. Se calcula que en los niños celíacos hasta 1/3 de ellos al diagnóstico tienen aumento de transaminasas. Y muchas veces es la única manifestación que vemos. Hay niños que mandan a estudiar a la consulta por aumento de transaminasas y lo que hay debajo de ese aumento no es otra cosa que no la enfermedad celíaca. Suelen ser elevaciones no muy altas, por debajo de 100 normalmente, y normalmente revierten enseguida en cuanto empiezan a hacer la dieta sin gluten, pero es de las cosas que vemos asociadas con mucha frecuencia. Y con respecto al metabolismo óseo, aunque es algo que a los pediatras en general nunca nos ha preocupado mucho en los niños celíacos, sí que se ha visto que el contenido mineral óseo y el área del hueso son menores en celíacos, incluso en niños, que en niños de su misma edad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto es un poco una diferencia importante con los adultos. A veces venís a la consulta, varios miembros de la familia se han diagnosticado y a los adultos les han hecho densitometría y a los niños no se lo hacemos. Es algo que os choca bastante. Y es que se ha visto que en los niños se normaliza ese contenido mineral óseo, se normaliza a largo plazo si empiezan a hacer la dieta sin gluten en la infancia. Entonces normalmente no la pedimos de rutina. No está además muy estandarizada y no tiene sentido hacerla si no vamos a actuar sobre eso y además se va a recuperar de forma espontánea a largo plazo, ¿vale? Entonces que sepáis un poco qué es la diferencia con los adultos. El déficit de hierro también es frecuentísimo en los pacientes celíacos. En los niños vemos que hasta un 80% tienen déficit de hierro al diagnóstico. Y una cosa importante también, que a lo mejor el primo o el otro hijo vuestro, pues que no es celíaco y tenía déficit de hierro y se le ha puesto, suplementación en los celíacos no siempre lo ponemos en el momento inicial del diagnóstico. Muchas veces esperamos porque simplemente con dar tiempo a que ese intestino se recupere, ellos solitos van a ir recuperando niveles normales, ¿vale? O sea que no os extrañe si no se lo ponemos inicialmente y vamos viendo en analíticas sucesivas cómo se va recuperando. Con respecto a las alteraciones dentales, que cada vez los odontopediatras nos remiten a más niños porque lo tienen muy en cuenta y los remiten para descartar enfermedad celíaca, se ha visto que los celíacos tienen con más frecuencia alteraciones del esmalte dental.
Aparecen con frecuencia estas lesiones que son así entre color crema y marrón clarito y van perdiendo la transparencia del esmalte y suele ser simétrico en los 4 cuadrantes de la dentición. Está descrito más en incisivos, pero también lo vemos en los molares, ¿vale? Son manchas que si uno no lo tiene muy en cuenta, pues pasa un poco desapercibido, pero sí que son muy características y los odontopediatras que ven este tipo de alteraciones normalmente remiten a los niños ya a la consulta. No se ha visto que los celíacos, a pesar de tener un esmalte dental un poco diferente, tengan mayor prevalencia de caries que los pacientes que el resto de la población. Eso no se ha visto que esté aumentado. Y sí que es importante que el diagnóstico y el tratamiento precoz de la enfermedad celíaca va a prevenir estas alteraciones sobre el esmalte de los dientes. Con respecto a las aftas orales, también se ha visto que son más frecuentes en los celíacos que en los controles. Son frecuentísimas en la población general. Seguramente la mayor parte de vosotros ha tenido alguna vez aftas orales. Y en los niños son sumamente frecuentes, normalmente de origen vírico. A veces aparece una aislada o a veces se les llena la boca de aftas. Sí que se ha visto que en los celíacos es más frecuente y se piensa que es por disminución del flujo y una alteración de la composición de la saliva que favorecerían esta alteración. No quiere decir que todos los niños que tengan aftas vayan a ser celíacos, pero sí que si son aftas recurrentes y le aparece con mucha frecuencia, pues no estaría de más también descartar la enfermedad celíaca. Y otras enfermedades autoinmunes que se asocian normalmente por activación persistente de ese sistema inmune que se provoca cuando ingerimos gluten de forma repetida, que da lugar a respuestas inmunitarias frente a otros órganos. Esto era la referencia que hacíamos a la alopecia areata, que es de lo que le hablamos a los adolescentes cuando se rebelan, pues lo mismo ocurre con esto y se asocia pues a enfermedad tiroidea autoinmune, a diabetes tipo 1, etcétera. Con respecto al diagnóstico, también en los últimos años ha habido muchísimos cambios. Hemos pasado de necesitar 3 biopsias, que a lo mejor alguno de vosotros, si os diagnosticasteis hace años, todavía os aplicaron estos criterios. Se hacía una biopsia cuando se sospechaba el diagnóstico para comprobar que el intestino estaba alterado, se retiraba el gluten de la dieta, se volvía a hacer otra biopsia para comprobar que se había curado, se metía el gluten de nuevo y una tercera biopsia que confirmaba que ese intestino que estaba sano había enfermado de nuevo al tomar gluten. De esto pasamos ya a hacer solo una biopsia, que ya cambió mucho. Las 3 biopsias además que se hacían al principio, pues muchas veces era sin anestesia, era una prueba muy engorrosa y que era muy fastidiada, ¿vale? Entonces se pasó de eso a una biopsia y ya en los últimos años, desde el 2012, en pacientes pediátricos, en niños, tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico de la enfermedad sin precisar biopsia intestinal. Estos criterios del 2012 se revisaron en 2020, que están publicados hace un año, y se basa en que los niños que tienen niveles de anticuerpos antitransglutaminasa 2 por encima de 10 veces el límite superior a los que le hagamos una nueva determinación para confirmarlo y a ser posible con anticuerpos de otro tipo, antiendomisio, en estos niños con unos niveles tan altos de anticuerpos podemos diagnosticar la enfermedad sin precisar biopsia intestinal, ¿vale? Que esto es un poco la novedad de los últimos años. Y muy importante recordar que esto se debe hacer sin retirar el gluten de la dieta. Hay que confirmar ese diagnóstico. El último año, pues por la situación que hemos vivido, ha habido muchos pacientes, porque a pesar del COVID, pues el gluten ha seguido haciendo daño, ha seguido dando lugar a enfermos celíacos nuevos y hemos tenido varios niños a finales de año, sobre todo a partir de octubre o así, que los han remitido a la consulta cuando les habían retirado el gluten ya en el mes de febrero o marzo por niveles de anticuerpos a veces no tan elevados como para cumplir el criterio de diagnóstico. Es importante hacerlo antes de retirar el gluten, porque luego ya se complica mucho. Y pensemos que además, una vez que los diagnostiquemos de enfermedad celíaca, va a ser un diagnóstico para toda la vida, hay que estar muy seguros de ello, ¿vale? O sea que lo ideal es hacer todo esto sin retirar el gluten de la dieta. Y con respecto al tratamiento, aunque luego hay una ponencia que va a hablar de posibilidades futuras del tratamiento, pues hoy por hoy sigue siendo la dieta sin gluten y en casos aislados suprimiremos la lactosa. Se hace en muy pocos niños, nada más que los que tienen mucha afectación intestinal y que tienen una intolerancia ya muy severa también a la lactosa, solo en ellos lo retiramos, pero la mayor parte de los niños vuelven a tolerarla pasado un tiempo cuando se va recuperando el intestino. O sea que solamente en algunos quitaremos la lactosa de inicio. Y un poco por resumir, pues bueno, vemos que cada vez tenemos más motivos de consulta que nos hacen pensar o descartar una enfermedad celíaca, cada vez hay más profesionales implicados de todas las áreas y que cada vez más gente y más profesionales conocen esta enfermedad y las asociaciones que puede tener en cada una de las especialidades. Así niños con talla baja, con dolor de cabeza, retraso psicomotor, con anemia, con aumento de las enzimas hepáticas, alteraciones de la piel que no evolucionan favorablemente, alteraciones del esmalte, pues todo eso puede ser motivo de consulta ya para descartar enfermedad celíaca en la edad pediátrica.
Y esta imagen muy antigua del iceberg, que están en la parte de arriba, la parte pequeñita y visible de los celíacos que ya están diagnosticados, y la parte que está sumergida son todos los que nos quedan sin diagnosticar, pues entre todos y trabajando en equipo y difundiendo pues con jornadas de este tipo los síntomas asociados o el conocimiento de la enfermedad celíaca, entre todos conseguiremos empujar esta imagen hacia arriba de forma que haya cada vez más celíacos diagnosticados y menos sin diagnosticar. Y muchas gracias por todo. Ahora voy a dar paso a mi compañero Sergio Farrais, que es gastroenterólogo de adultos y que os va a hablar de la enfermedad celíaca en los pacientes adultos. Ahora, voy a hablar de la enfermedad celíaca del adulto. El concepto de enfermedad celíaca ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Antes todos pensábamos que era una enfermedad poco frecuente, rara, de niños, con solo síntomas intestinales, y hoy en día sabemos que es una enfermedad relativamente frecuente, que puede aparecer en cualquier edad y que puede tener muchas manifestaciones. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, ¿de acuerdo? No es una enfermedad intestinal, es una enfermedad que puede afectar a todos los órganos y aparatos e inmunomediada, es decir, es una enfermedad autoinmune. No es una alergia, no es una intolerancia, que está producida por la ingesta de gluten en individuos con una determinada genética. La enfermedad celíaca se produce por determinados factores inmunológicos y ambientales en pacientes con una predisposición genética. Y el principal factor ambiental va a ser el gluten. Pero no solo el consumo de gluten va a provocar la aparición de la enfermedad en pacientes con una determinada genética. Tienen que haber otros factores ambientales, y de esto se ha investigado muchísimo en los últimos años. Durante unos años se pensaba que la lactancia materna era protectora, hasta hace poco se pensaba que la edad de introducción y la cantidad de gluten en familiares de celíacos podría influir en la aparición o no de la enfermedad celíaca, pero existen estudios contradictorios y nuevas evidencias, por lo que no lo tenemos claro. Lo que sí sabemos que las infecciones gastrointestinales en la infancia, la toma de determinados fármacos y la alteración de la microbiota puede provocar una alteración de la permeabilidad que hace que perdamos la tolerancia al gluten y que aparezca la enfermedad celíaca. Como he dicho, la enfermedad celíaca no es una enfermedad exclusivamente de niños, es una enfermedad que aparece tanto en adultos como en niños. De hecho, el 70% de nuestros diagnósticos en la actualidad es en mayores de 20 años y el 20% de diagnósticos son en pacientes mayores de 60 años. No significa que estos pacientes no se hayan diagnosticado antes, que también puede ser, sino que la enfermedad celíaca puede aparecer a cualquier edad. La predisposición, tenemos más celíacos de mujeres que hombres, parece que esto es porque las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, pero tenemos datos recientes que puede ser también porque gran parte de los varones no están diagnosticados. La distribución es mundial y afecta al 1% de la población. Antes se pensaba que era una enfermedad típica de la raza blanca, de caucásicos, de Europa y del norte de Europa, pero hoy sabemos que puede aparecer en cualquier raza y en cualquier continente. Y el principal problema que tenemos con la enfermedad celíaca es su infradiagnóstico. En el 2009, como ven en este gráfico, el 80% de los celíacos no estaban diagnosticados. Sin embargo, todos sabemos que en los últimos 10-20 años ha habido un auge en conocimiento de esta enfermedad, se sospecha más, se diagnostican más, y aún así, estos son datos del 2014 en Estados Unidos, el 50% de los celíacos no están diagnosticados. Y lo que es muy importante es que existe un retraso en el diagnóstico. Nuestros pacientes pasan años con síntomas antes de llegar a un diagnóstico, y un 36% de los celíacos adultos tienen un diagnóstico previo de un trastorno funcional digestivo, de un colon irritable, de una dispepsia funcional. De las manifestaciones de la enfermedad celíaca voy a hablar muy por encima porque ya las ha comentado la doctora Blanco. Solo voy a comentar peculiaridades del adulto. Y vamos a tener manifestaciones intestinales y manifestaciones extraintestinales. Las manifestaciones intestinales más comunes en adultos son las que no son clásicas, es decir, los síntomas del adulto suelen ser síntomas digestivos leves, síntomas digestivos que vemos muchos en la población general y que pueden ser confundidos con trastornos funcionales como puede ser la dispepsia y pirosis funcional o el síndrome de colon irritable. Incluso un tercio de nuestros pacientes debutan con estreñimiento y un 40% de los pacientes celíacos adultos al diagnóstico presentan sobrepeso y un 13% son obesos. Por tanto, el cuadro clásico de enfermedad celíaca en el adulto solo lo vamos a ver en torno al 27% de los pacientes, la diarrea, pérdida de peso, malabsorción. Más de un 50% de los pacientes van a tener síntomas no clásicos de la enfermedad celíaca y hasta un 20% no van a tener ningún síntoma o síntomas muy leves.
Y lo que es muy importante en la enfermedad celíaca del adulto son las manifestaciones extraintestinales, que pueden afectar a todos los órganos y aparatos y que en muchos casos van a ser el único síntoma de la enfermedad. Como he dicho, van a haber en todos los órganos y aparatos y vamos a hablar de las más importantes, las más características. En la sangre, de manifestaciones hematológicas, la anemia, que suele ser ferropénica por falta de hierro. En las manifestaciones del hígado, la elevación de las transaminasas, las enzimas hepáticas, que al igual que los niños lo vemos muy frecuentemente en el 40% de los adultos y que revierte con la dieta sin gluten. Reumatológicos, para nosotros, para los pacientes con enfermedad celíaca adulta, sí que es muy importante hacer una densitometría ósea porque muchos al diagnóstico va a tener una osteopenia, osteoporosis, y además de la dieta sin gluten, en ocasiones tenemos que poner un tratamiento para reforzar los huesos. En dermatológico, nosotros vemos con bastante frecuencia la dermatitis herpetiforme, que es la enfermedad cutánea de la piel característica de la enfermedad celíaca. Se tratan de lesiones que son como vesículas, como la de un herpes, que aparecen en la superficie de extensión de los codos, de las rodillas, de los glúteos, del cuero cabelludo, y se caracterizan porque son muy pruriginosas, pican muchísimo, y cuando el paciente viene a la consulta lo que vemos son lesiones de rascado, por lo que son sumamente difíciles de diagnosticar. El diagnóstico es con una biopsia de la piel de una vesícula intacta, ¿de acuerdo? Y estos pacientes pueden que no tengan ningún síntoma digestivo, incluso que no tengan afectación intestinal, pero deben hacer la dieta igual de estricta que cualquier celíaco. El problema con estos pacientes es que las manifestaciones dermatológicas, las lesiones tardan en desaparecer, incluso 1 o 2 años después de empezar la dieta sin gluten, por lo que nos cuesta mucho que los pacientes sean adherentes y en algunos casos tenemos que poner algún tratamiento para disminuir los síntomas. Como ha dicho la doctora Blanco, hay otras enfermedades dermatológicas autoinmunes que parece que tienen una relación con la enfermedad celíaca, y en adultos destacar la alopecia areata. No significa que todos los pacientes con estas enfermedades van a ser celíacos, sino que en pacientes con una mala evolución que no respondan al tratamiento habitual habría que descartar la enfermedad. También vamos a tener manifestaciones dermatológicas producidas por la mala absorción de nutrientes que produce la celíaca, como pueden ser las vaqueras, la lengua depapilada, y en adultos también vamos a ver muy frecuentemente las aftas orales. Como manifestación neurológica también la más frecuente, las migrañas, las cefaleas, 10 veces más frecuente que en la población general y que suele responder a la dieta sin gluten. Y en ocasiones las manifestaciones ginecológicas y obstétricas son la principal, la única manifestación de la enfermedad celíaca. A destacar la esterilidad y los abortos de repetición. Por eso en muchas clínicas de reproducción se descarta la enfermedad celíaca cuando vienen los pacientes a consultar. Quiero insistir que esto es una manifestación en pacientes celíacas no diagnosticadas, no en pacientes celíacas con una enfermedad celíaca controlada. Luego hay enfermedades asociadas a la enfermedad. No significa que son enfermedades que vayan a mejorar con la dieta sin gluten, sino son enfermedades que aparecen con más frecuencia en pacientes celíacos, por lo que en pacientes que tienen esta enfermedad habría que descartar la celiaquía. Son la diabetes, el déficit selectivo de IgA, la enfermedad tiroidea, y también recordar que en el síndrome de Down y en el síndrome de Tarnon la enfermedad celíaca es más frecuente que los pacientes que no padezcan estos síndromes. El diagnóstico de enfermedad celíaca, como muchos de los asistentes sabrán, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna prueba que sea diagnóstica por sí, sino vamos a tener un conjunto de ellas. Para diagnosticar un paciente nos vamos a basar en la clínica, que como hemos visto es muy específica, la serología, que son los anticuerpos en sangre, los marcadores genéticos, los datos histológicos característicos y la resolución de la clínica de los anticuerpos y del daño intestinal al introducir la dieta sin gluten. Pero lo que quiero que quede sumamente claro es que todas estas pruebas deben hacerse siempre con dieta con gluten. ¿Por qué? Porque al retirar el gluten estos marcadores desaparecen y nos es sumamente difícil diagnosticar a los pacientes. El principal problema que tenemos en las consultas es que los pacientes ya llevan sin gluten, y como ya se ha preguntado en el chat de preguntas, siempre nos preguntan cuánto gluten y durante cuánto tiempo hay que reintroducirlo. La verdad que no tenemos una respuesta clara porque cada paciente se comporta de manera distinta y los estudios nos dan datos diferentes. Lo que tenemos claro es que cuanto más gluten y más tiempo, mejor. ¿De acuerdo? Existen numerosos estudios para intentar que la reintroducción sea más corta, que se han publicado en los últimos años, pero de momento lo que se recomienda son entre 2 y 3 rebanadas de pan durante un mínimo de 4 o 6 semanas.
Cuando sospechamos que un paciente puede padecer enfermedad celíaca, lo primero que solicitamos es una analítica en sangre periférica, una analítica normal, donde medimos los anticuerpos. Tenemos varios anticuerpos que se pueden medir, muchos vienen a la consulta con el anticuerpo antigliadina, pero quiero decirles que este anticuerpo no está recomendado, ¿de acuerdo? Hoy en día no se debe usar porque tiene muchos falsos positivos. Otras enfermedades intestinales pueden positivizarlo y no significa que un paciente vaya a padecer enfermedad celíaca. El anticuerpo de elección es el anticuerpo antitransglutaminasa tisular, que ha de acompañarse de una IgA total, porque como hemos dicho, el déficit de IgA es una patología asociada a la enfermedad celíaca. En pacientes que tienen estos anticuerpos dudosos se puede hacer otro anticuerpo, que es el anticuerpo antiendomicio, y en pacientes que tienen déficit de IgA se utilizarán estos mismos anticuerpos, pero de tipo IgG. El estudio genético no es siempre obligatorio para diagnosticar una enfermedad celíaca, ¿vale? Su principal utilidad es para descartar. Es decir, un estudio genético negativo descarta con el 99% de posibilidades que el paciente padezca enfermedad celíaca. Y un estudio genético positivo no significa que el paciente sea celíaco, indica que existe la posibilidad de desarrollarla. Recordemos que el 30% de la población tiene la genética y no el 30% de la población es celíaca. De estos pacientes que tienen una genética, entre el 3 y 4% desarrollarán la enfermedad. Y por ahora, no es el caso de los niños, pero los adultos, para confirmar el diagnóstico, de momento siempre es obligatorio hacer una gastroscopia, una endoscopia digestiva alta con toma de biopsias de intestino delgado. La gastroscopia consiste en que bajo sedación profunda normalmente se introduce un tubo, una manguera flexible a través de la boca, pasamos por el esófago, llegamos al estómago, primera porción del intestino que es el duodeno, ¿de acuerdo? Y este es el aspecto de un duodeno de un celíaco, ¿de acuerdo? Donde se ve que existe un patrón en mosaico, una disminución de los pliegues. El aspecto del duodeno de un celíaco puede ser también normal. Entonces, para descartar una enfermedad celíaca hay que tomar biopsias de varias zonas del duodeno. Hay que tomar múltiples biopsias porque la afectación del duodeno, del intestino delgado del celíaco, es parcheada. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber zonas que tienen afectación y zonas que no. Incluso en determinados pacientes en que las biopsias sean negativas y tenemos una alta sospecha de enfermedad, en ocasiones es necesario repetir la gastroscopia con la biopsia. No solo es necesario hacer una endoscopia de calidad con coger múltiples biopsias, sino que estas biopsias deben estar interpretadas por un patólogo que está habituado a ver enfermedad celíaca y los hallazgos los debe clasificar según la escala de Marsh, ¿de acuerdo? La escala de Marsh, como muchos de ustedes sabrán, consiste en clasificar el daño intestinal. Un Marsh 1 es un aumento de linfocitosis intraepitelial y un Marsh 3, aumento de linfocitosis intraepitelial, una hiperplasia de criptas y una atrofia de vellosidades, una disminución de la altura de las vellosidades del intestino delgado. A más grado de atrofia no significa que uno sea más celíaco. Da igual que el celíaco tenga un Marsh 1 o un Marsh 3. Es igual de celíaco y ha de hacer la dieta igual de estricta. Y lo que debemos saber, como dije al principio cuando comencé a hablar del diagnóstico, es que ninguna prueba es diagnóstica de enfermedad celíaca. Es decir, un Marsh 1 o un Marsh 3 no significa que el paciente sea celíaco. Hay que ver el conjunto de pruebas, porque estos daños intestinales no son exclusivos de enfermedad celíaca. Hay muchas enfermedades que cursan con un Marsh 1 y hay enfermedades que cursan con atrofia vellositaria con un Marsh 3. Para esto nos podemos ayudar de los anticuerpos, de la genética, de la clínica, y en determinados centros tenemos pruebas específicas como es, por ejemplo, el estudio del inmunofenotipo del celíaco. Por citometría de flujo, una de las muestras de biopsia del intestino delgado analiza qué clase de linfocitos tenemos en el intestino y si hay un patrón determinado puede ser característico y nos puede ayudar a diagnosticar la enfermedad celíaca. Por tanto, este es el resumen quizás más importante de la charla. Cuando sospechamos que un paciente puede padecer enfermedad celíaca, hay que asegurar que esté tomando lo suficientemente gluten. En ese momento se hacen unos anticuerpos en sangre. Si son positivos en adultos, se hace gastroscopia que confirmaría el diagnóstico. Si los anticuerpos son negativos, pero aún así existe una alta sospecha de enfermedad celíaca, en este momento haríamos un estudio genético que si es positivo, pues habría que hacer una gastroscopia para ver si el paciente es celíaco o no. Como ha dicho Miriam, en este duro año que hemos vivido de pandemia, hay muchos pacientes que han tenido anticuerpos positivos y se ha retrasado la gastroscopia. Entonces, hay algunos estudios
tenemos datos de que parece ser que en un determinado grupo de adultos con un número determinado de anticuerpos se podría diagnosticar de enfermedad celíaca y de hecho la Sociedad Británica así lo hace durante el COVID. Sin embargo, en nuestro medio aún es necesaria la gastroscopia para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Luego Cristina López, la nutricionista, va a hablar de la dieta, que no me voy a meter, pero debemos saber que es el único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca, que tiene que ser de por vida sin transgresiones ni voluntarias ni involuntarias y que debe ser basada en productos naturales libres de gluten. Y el principal problema, como luego veremos, es su difícil cumplimiento. No solo tenemos que diagnosticar a los celíacos, no solo tenemos que insistirle en que hagan una dieta sin gluten, sino que debemos seguirlos de forma periódica e indefinida, porque la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica y uno de los puntos del diagnóstico es confirmar que responden a la dieta sin gluten, que mejoran sus síntomas. Debemos monitorizar, asegurar que los pacientes son adherentes a la dieta, ¿de acuerdo? Porque muchos de los adultos no tienen síntomas digestivos y porque nos va a permitir detectar precozmente enfermedades y complicaciones. Las complicaciones. Todos los celíacos tienen mucho miedo a las complicaciones. Debemos decir que son extremadamente raras y casi siempre que un paciente tiene síntomas es porque no hace de forma adecuada la dieta. ¿De acuerdo? Sabemos que en celíacos muy habituados a la dieta, que son muy adherentes, hasta el 30% cometen transgresiones involuntarias. Por tanto, si seguimos con síntomas a pesar de la dieta sin gluten, no alarmarnos. Lo más probable es que no estamos haciendo de forma adecuada y luego, como ha dicho Miriam, en algunas ocasiones suprimimos la lactosa. En pacientes cuando el predominio es estreñimiento hay que añadir fibra soluble. Si tenemos pacientes que su principal síntoma, a pesar de la dieta sin gluten, es la distensión abdominal, habría que descartar un sobrecrecimiento bacteriano, que es bastante frecuente, y en pacientes con predominio de diarrea tendríamos que descartar con una colonoscopia una colitis microscópica. ¿De acuerdo? No siempre hay que pensar en complicaciones graves. La principal causa de los síntomas suelen ser estos y también tenemos que pensar que no todo lo que le pasa al celíaco tiene relación con la enfermedad celíaca. Un celíaco puede tener una gastroenteritis o puede tener otras patologías. Las principales complicaciones, las más temidas, no las principales, perdón, es la enfermedad celíaca refractaria, que es cuando un paciente, a pesar de una dieta sin gluten estricta comprobada, no mejora ni la clínica ni la biopsia intestinal. Sabemos que esto es muy poco frecuente y está sobreestimado. Más del 30% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad celíaca refractaria son realmente pacientes que no han cumplido la dieta de forma correcta. Y la complicación más temida, que es la malignidad, es decir, el linfoma y el adenocarcinoma de intestino delgado, es poco frecuente, solo aparece en adultos que no siguen la dieta sin gluten y cuando un paciente tiene una enfermedad celíaca controlada, el riesgo de padecer estos tumores es el mismo que pacientes sin enfermedad celíaca. Por último, para terminar, como sé que gran parte de nuestra audiencia son familiares de celíacos, quería explicar si es necesario o no hacer un estudio a sus familiares. Parece que sí, porque la enfermedad celíaca es hasta 10 y 20 veces más probable en familiares que en la población general. Es decir, en la población general, como hemos dicho, el 1% de la población es celíaca y entre familiares de primer grado es entre el 5 y el 10%. Las últimas guías recomiendan que el screening, que el estudio de familiares se debería hacer, si es posible, con un estudio genético. ¿Por qué? Porque si el estudio genético es negativo, como hemos explicado, se descartaría la enfermedad celíaca, no haría falta hacer un seguimiento. En cambio, si el estudio genético es positivo o si no disponemos de estudio genético, lo que hay que hacer son unos anticuerpos en sangre. Si estos anticuerpos son positivos, habría que hacer una endoscopia digestiva con biopsias para descartar enfermedad celíaca. Y si estos anticuerpos son negativos, y el paciente no tiene síntomas, habría que hacer un seguimiento aún así. Los anticuerpos hay que repetirlos cada 2 o 3 años. Esto es un error bastante frecuente. Los pacientes se hacen los anticuerpos cuando se diagnostica a su hijo, a su hermano, a su padre y luego no se vuelven a estudiar. Y como hemos dicho, la enfermedad celíaca puede aparecer a cualquier edad. Por tanto, si tenemos anticuerpos negativos y tenemos un estudio genético positivo, cada 3 años habría que hacer una analítica. Si tenemos anticuerpos negativos y aún así tenemos muchos síntomas que sugieren enfermedad celíaca, habría que completar el estudio con una biopsia para descartar completamente la enfermedad. Para concluir, la enfermedad celíaca no es una enfermedad solo digestiva, puede haber afectación en todos los órganos, es muy prevalente, el 1% de la población. Tenemos un porcentaje de no diagnosticados muy alto, principalmente en familiares de primer grado.
puede aparecer a cualquier edad, el diagnóstico es bastante complicado, por favor no dejar el gluten a tener un diagnóstico definitivo. El estudio genético no sirve para diagnosticar la enfermedad, es para descartarla. El único tratamiento de momento es la dieta estricta sin gluten de por vida y no solo hay que diagnosticarla, sino hay que hacer un seguimiento periódico e indefinido. Muchas gracias y ahora paso a hablar a Cristina López, que es la nutricionista de la Asociación de Celíacos, que nos va a hablar un poco de la dieta sin gluten. Gracias a todos. De acuerdo. Entonces, bueno, lo primero, debemos conocer qué legislación es la que actualmente está vigente sobre los alimentos que tenemos en el supermercado para saber cómo funciona cada uno de estos reglamentos. Tenemos dos, ¿de acuerdo? Los dos son reglamentos europeos. El primero de ellos está vigente desde el año 2016 y el segundo, que es el reglamento de alérgenos, bueno, pues lleva más tiempo y entró en vigor en diciembre del 2014, ¿de acuerdo? Por lo que veis, ya son reglamentos que sí que llevan bastante tiempo en la actualidad respecto al etiquetado, por tanto sí que es bastante fiable hoy día el etiquetado de los mismos. Y luego también es importante conocer la legislación que existe sobre los medicamentos, ¿de acuerdo? Para saber diferenciar cuáles llevan gluten y cuáles no, que hay dos, ¿de acuerdo? Es el Real Decreto 1345/2007 y una circular 01/2018 de la Agencia Española de Medicamentos, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos para saber cómo influyen. Y lo primero, ¿de acuerdo?, que nos tenemos que preguntar es qué significa cuando vemos en una etiqueta la palabra sin gluten, ¿vale? ¿Qué es lo que significa para vosotros? ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que el producto contiene cero gluten? ¿De acuerdo? Que no tiene absolutamente nada de gluten. ¿Significa que su consumo es libre, que podemos consumir absolutamente la cantidad que queramos de los mismos? Bueno, pues vamos a ir viéndolo ahora. El primer reglamento que os he comentado, el 828/2014, lo que nos dice es que cuando un producto, puede haber productos que estén etiquetados como sin gluten y otros productos que están etiquetados como muy bajo en gluten, ¿vale? Puede haber estas dos alegaciones. ¿Y qué significa cada uno de ellos? Bueno, pues si vemos que está etiquetado como sin gluten, lo que significa es que tiene que tener menos de 20 miligramos de gluten por kilo de producto. ¿De acuerdo? Que esto es una cantidad que se han hecho estudios, se ha visto que no va a producir ningún tipo de problema en el celíaco. Y cuando está etiquetado como muy bajo en gluten, lo que quiere decir es que ya puede tener una cantidad mayor de gluten, ¿vale? Podríamos estar hablando entre 20 y 100 miligramos de gluten por kilo de producto, ¿vale? Que esto ya sí que son cantidades mucho mayores que ya no son toleradas por celíaco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo el que sea celíaco o sensible al gluten debe evitar todos los productos etiquetados como muy bajos en gluten. Y además de cualquiera de estas dos alegaciones de sin gluten o muy bajo en gluten, pueden ir acompañadas de otras declaraciones nutricionales, como pueden ser adecuado para personas con intolerancia al gluten, adecuado para celíacos, elaborado específicamente para personas con intolerancia al gluten o elaborado específicamente para celíacos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sí que a veces podemos encontrarnos varias de estas declaraciones, además de sin gluten o muy bajo en gluten en etiqueta, y nos hace un poco dudar de qué es lo que podemos comprar o qué es lo que debemos comprar. Recomendación, bueno, pues obviar cualquiera de estas declaraciones, ¿de acuerdo? Y centrarnos, comprar aquellos productos que estén etiquetados como sin gluten, ¿vale? Que ahí ya vemos que tienen menos de 20 miligramos de gluten y son completamente aptos para celíacos. Por tanto, si volvemos a la pregunta inicial de qué significa cuando vemos sin gluten en una etiqueta, pues ya podemos responder a esta cuestión. Y lo que vemos es, ¿el producto contiene cero gluten? Pues ya hemos visto que no, ¿de acuerdo? Hemos visto que puede tener hasta los 20 miligramos de gluten, que está permitido por la legislación. Por tanto, ¿su consumo es libre? Bueno, pues realmente aquí lo que vamos a decir es que su consumo no es libre, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que intentar, bueno, pues buscar aquel producto que por naturaleza sí que sea sin gluten, más que basarnos en todos los que estén etiquetados sin gluten. ¿De acuerdo? La dieta sin gluten de un celíaco, para ser 100% correcta y 100% sin gluten, lo que debe basarse es en alimentos frescos que estén lo menos procesados posibles, ¿de acuerdo? Donde ahí sí que vamos a saber que 100% van a ser sin gluten.
porque siempre que le vayamos a añadir pues, aromas, sabores o cualquier otro tipo de ingrediente que de por sí ese producto en la naturaleza no lo lleve, pues ahí ya es donde va a poder contener gluten y donde vamos a poder tener más dudas de si lo vamos a poder consumir o no. Por lo tanto, como os digo, siempre elegir la opción más natural, ¿vale? Pues por ejemplo, en lugar de comprar siempre lomo adobado, pues intentar comprar lomo fresco. En lugar de comprar el queso que ya viene rallado, pues compramos una cuña de queso y lo rallamos en casa, ¿de acuerdo? Donde ya sabemos que ese producto es libre por naturaleza, lo hacemos nosotros en casa y sabemos que es completamente seguro. Y luego está el segundo reglamento, ¿vale? Que este reglamento, perdón, también afecta al etiquetado en el sentido de en qué casos podemos indicar que un producto es sin gluten o no se puede etiquetar como tal, ¿de acuerdo? Para ello es necesario conocer la clasificación de los alimentos en base a su riesgo de poder contener gluten. Tenemos todos los productos naturales, que obviamente pues todos ellos van a ser sin gluten, por lo que serían verduras, hortalizas, legumbres, huevos, carne, pescado, pues todos ellos lógicamente sabemos que son sin gluten. Pero luego tenemos todos los productos que son manufacturados, es decir, que han sufrido algún tipo de transformación antes de ser vendido al consumidor. Pues en todos ellos es donde está, donde va a afectar este reglamento. Y aquí también tenemos que diferenciar en la clasificación. Ahí tenemos productos verdes o productos genéricos que vamos a poder consumir de todas las marcas, ¿vale? Porque por el proceso de elaboración por el que están hechos, pues no van a incluir gluten entre sus ingredientes, ¿de acuerdo? Nunca les van a añadir gluten y por lo tanto aquí podemos consumirlos libremente sin ningún problema. Y luego tenemos productos que ya entran dentro de una categoría amarilla, ¿de acuerdo? Que aquí en el proceso de elaboración sí le pueden añadir gluten. Por tanto, tenemos que buscar aquellas marcas que nos digan que sus productos sí que son sin gluten para poder consumirlos. Y luego dentro de estos productos manufacturados también tenemos todos aquellos productos especiales sin gluten, es decir, que se elaboran para celíacos, como son pues, harinas, galletas, panes, pastas, etc. ¿De acuerdo? Que aquí, pues, lógicamente, vamos a poder consumir todos aquellos que estén etiquetados. ¿Vale? Toda esta clasificación pues sí que la podéis ver en el librito del Comer sin Gluten que tenemos desde la asociación, y todos los productos, todas las marcas de productos sin gluten pues también las tenéis tanto en la aplicación como en la lista de productos que elaboramos anualmente para que tengáis toda esta información de productos aptos, ¿vale? Y en este caso el reglamento, ¿qué es lo que me dice respecto a esos productos manufacturados? Bueno, pues lo que me dice este reglamento es que etiquetar sin gluten es obligatorio en todos los productos especiales sin gluten, ¿vale? Como os decía, harinas, galletas, etcétera. Pues si queremos una que sea específicamente para celíacos, obligatoriamente tiene que estar etiquetada sin gluten, ¿vale? No me serviría pues, cualquier pasta de maíz o cualquier harina de arroz, únicamente la que esté etiquetada sin gluten. Luego dice que es opcional indicarlo en aquellos productos amarillos, ¿vale? Productos de consumo pues, para toda la población, como puede ser un embutido, una salsa, una crema de verduras, etc. ¿Vale? Pues aquí va a ser opcional indicar sin gluten, por lo tanto nos vamos a encontrar marcas que sí que lo pongan porque quieren dar esa información al consumidor y otras que han elegido pues no etiquetarlos porque no es obligatorio y no lo quieren hacer, ¿vale? Que son las que más problema nos van a dar a la hora de comprar. Y luego todos los productos que son genéricos y aquellos productos que son naturales, pues lógicamente no está permitido que estén etiquetados como sin gluten porque ninguno de ellos lo va a llevar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí en estos productos no tenemos que ir buscando el que esté etiquetado como sin gluten porque no tiene que estar etiquetado. Vale, y luego tenemos el segundo reglamento que afecta a los alimentos, que es el reglamento de alérgenos o de información facilitada al consumidor. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues lo que dice este reglamento es que es obligatorio declarar la presencia de 14 alérgenos, ¿vale? En todo producto que esté envasado o fresco. Los 14 alérgenos que son de declaración obligatoria son los que aparecen aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Dentro de los cuales pues, podemos ver que están los cereales con gluten. Este reglamento también aplica a aquellos establecimientos que venden alimentos a granel, como pueden ser pues, supermercados, restaurantes, obradores, establecimientos con comida para llevar, etc. ¿De acuerdo? Igual que todas las empresas de fabricación de alimentos.
Pues aquí siempre que le añadan gluten de manera intencionada a un producto, obligatoriamente tiene que estar etiquetado, ¿de acuerdo? Tiene que venir pues, en negrita, subrayado, en un cajeado, de alguna manera que el consumidor sepa claramente que este producto sí que lleva gluten y por lo tanto no se puede consumir. Y luego aquí hay un montón de ingredientes, ¿de acuerdo?, que pueden añadirse a los productos manufacturados en el proceso de elaboración para mejorar, bueno, pues desde su sabor, su textura, cualquier característica sensorial que quieran mejorar al producto o alargar su vida útil, etcétera, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos sí que puede proceder de un cereal con gluten, entonces no tenemos que aprendernos todos ellos de memoria, ¿de acuerdo? Únicamente saber que según el reglamento que acabamos de ver, cuando cualquiera de ellos proceda de un cereal con gluten, pues sí que obligatoriamente esa empresa lo va a tener que resaltar claramente, ¿vale? Pues si le añaden, por ejemplo, harina de trigo, pues lógicamente ese trigo tiene que estar bien resaltado para aquellos que son celíacos, pues sepan que lleva gluten. Y luego respecto a los medicamentos, la legislación que existe actualmente, pues sí que es más fácil que con los productos, con los alimentos, porque aquí lo que les obliga es a declarar obligatoriamente la presencia de cualquier cereal con gluten, ¿de acuerdo?, así como sus derivados. Por tanto, siempre que hubiera pues, cualquier excipiente que proceda de un cereal con gluten, pues en el prospecto obligatoriamente tiene que indicar que este medicamento contiene, por ejemplo, almidón de trigo, que equivale a menos de 20 miligramos de gluten y es adecuado para pacientes celíacos, o al revés, equivale a más de 20 miligramos de gluten, por lo tanto, tiene que ser tenido en cuenta por pacientes celíacos. Y ya por último, como reflexión para saber realmente, lo que tenéis que pensar es realmente si hacéis una dieta sin gluten de verdad estricta, ¿vale? Tenéis que ver un poco qué es lo que estáis consumiendo habitualmente, si vuestra dieta principalmente está basada en productos etiquetados como sin gluten, si vuestra dieta está basada en productos naturales, en verduras, hortalizas, ¿vale? Ahí es donde de verdad vais a estar haciendo una dieta estricta, que muchas veces decís, sí, yo hago una dieta súper estricta, no me la salto nunca, y realmente cuando hacemos revisiones de dieta lo que vemos, bueno, pues es que hay bastante consumo de productos manufacturados. Entonces eso tenemos que, cada uno como celíaco tiene que pensar pues si de verdad es muy estricta mi dieta o, bueno, pues de vez en cuando hago, bueno, algo diferente, ¿vale? No lo llevo estricta 100% sin gluten, sino que tengo mucho consumo de producto procesado. ¿Cuáles son los errores principales que vemos? Pues como os decía, comprar únicamente productos que estén etiquetados como sin gluten, ¿vale? Yo voy al supermercado y absolutamente todo lo que está etiquetado como sin gluten es lo que me llevo. Lo que no está etiquetado ni lo miro porque no sé si voy a poder consumir, ¿vale? Pues ahí es uno de los errores principales, abusar de todos estos productos procesados. ¿Y esto en qué tipo de pacientes se da? Bueno, pues en pacientes celíacos que están mal informados, ¿de acuerdo? Que no saben realmente cómo seguir una dieta sin gluten estricta, que no tienen muy claro cómo funciona la dieta sin gluten. Entonces, bueno, pues aquí sí que es importante, sobre todo en el momento inicial del diagnóstico, informarnos bien sobre la dieta sin gluten, porque actualmente es el único tratamiento que existe, como ya nos han comentado, por lo tanto es importante que para que os encontréis mejor, para evitar todos los síntomas, etcétera, que sigamos esta dieta al 100% de verdad. Entonces, en el momento del diagnóstico sí que os recomiendo que acudáis a asociaciones donde os vamos a dar toda esta información inicial para que sepáis exactamente cómo seguir esta dieta, ¿vale? Y que al final lo que nosotros os queremos transmitir es que si tenéis un carrito de la compra que es como este, bueno, pues todo producto manufacturado, un producto ultraprocesado en el que sí, está todo etiquetado sin gluten, pero no dejan de ser productos manufacturados. Pues al final lo que queremos conseguir, lo que queremos hacer es que un celíaco que lleva de verdad una dieta estricta sin gluten y que lo hace correctamente, pues es que tenga este tipo de carritos de la compra, ¿vale? Pues sobre todo que haya verduras, legumbres, hortalizas, frutas, pescados, carne. Al final lo elaboramos nosotros en casa, sabemos qué ingredientes le estamos añadiendo, va a ser también mucho más saludable. Pues aquí como reflexión final os lo dejo, que veáis qué tipo de carritos son lo que estáis llevando para que, bueno, pues si estáis en el lado izquierdo, que lo vayáis pensando y poco a poco pues vaya vuestra dieta cambiando y siendo una dieta cada vez más natural, ¿de acuerdo?
Ahí está cargándolo. Todos los fármacos que están investigando a día de hoy como posible tratamiento para la enfermedad celíaca. Entonces, bueno, ya nos han comentado que la dieta sin gluten es el único tratamiento realmente efectivo para la enfermedad celíaca y lo es si se hace de forma estricta y durante toda la vida y además carece de efectos secundarios si se realiza de una manera equilibrada y saludable. Entonces, ¿por qué buscamos un fármaco para la enfermedad celíaca? Pues bueno, ya han comentado, el riesgo de consumo de gluten accidental, ya sea voluntario o involuntario, pues puede llegar a ser alto. Hasta un 30% de pacientes pues reconocen, han detectado transgresiones en algún momento de su vida. Luego tenemos el problema también que ha comentado Cristina de los productos manufacturados, que aunque sean aptos para celíacos, pues pueden contener hasta 20 miligramos de gluten por kilo de producto. Luego, si la dieta no es equilibrada, puede haber carencias nutricionales, aunque la dieta sea sin gluten. Sobre todo puede faltar fibra, puede faltar vitaminas del grupo B, algún mineral. Por supuesto, algo que conocéis muy bien, el sobrecoste económico, que ronda pues en torno a 1.000 euros por celíaco y año. Y luego tenemos el problema que afortunadamente es muy poco frecuente, pero es un problema serio, que es la enfermedad celíaca refractaria, que es una enfermedad celíaca que no responde a la dieta sin gluten y obligatoriamente requiere el consumo o el tratamiento farmacológico. Entonces voy a empezar por las pastillas. Si entendemos por pastilla, pues vamos a decir un fármaco que se administra por vía oral con la idea de neutralizar el gluten que un celíaco pueda consumir por error en su día a día. Y nos encontramos pues todavía sin atravesar la pared del intestino. Estamos actuando pues durante el proceso de la digestión. Recordad que los celíacos y los no celíacos, o sea, los seres humanos, no tenemos capacidad para digerir el gluten por completo. Y hay fragmentos de gluten, que son las gliadinas, que tienen la capacidad de desencadenar una reacción inmunitaria adversa y dar lugar a la enfermedad celíaca. Y esto es lo que queremos intentar evitar con las famosas pastillas. Entonces, una alternativa es utilizar enzimas que sí que son capaces de digerir el gluten por completo. Por ejemplo, os he destacado tres que son las que están más en marcha. AMPEP, por ejemplo, procede de un hongo, de Aspergillus niger. Luego tenemos la latiglutinasa, que combina dos enzimas. Una es bacteriana, de Sphingommonas capsulata, y otra es de la propia cebada y se extrae de ella durante el proceso de germinación. Y esta tercera no es natural, sino sintética. Se fabrica en el laboratorio y también tiene capacidad para degradar el gluten. Bueno, pues AMPEP interrumpió en 2017 los ensayos en fase 2 y no hemos vuelto a saber de ella. La tiglutinasa en este momento se está ensayando con pacientes en fase 2 y la sintética, que es más reciente, pues se está ensayando también en este momento en fase 1. Lo que me interesa alertar aquí, sobre todo con la primera, que no quiso seguir el camino de los ensayos clínicos para convertirse en fármaco, es que se está incorporando y ya se comercializa en complementos alimentarios que podéis conseguir en farmacias, por internet. Tened mucho cuidado porque un complemento alimenticio que contenga una o cualquiera de estas enzimas que degradan gluten en el laboratorio no son para celíacos y no son para sensibles al gluten y no son para alérgicos, porque un complemento alimenticio por ley nunca está indicado para una persona que tenga una enfermedad. Con lo cual olvidaros de ella, porque además en las leyendas que ponen en las etiquetas induce a pensar que son para celíacos y no es así. Entonces, tened mucho cuidado porque esto es algo que se consulta mucho, porque sale en los medios y se ve. Y luego tenemos otra alternativa para neutralizar el gluten, ya no son enzimas, sino que son agentes que lo bloquean. Por ejemplo, el primero es un agente bloqueante sintético que se quedó también estancado en fase 2 y no hemos vuelto a saber de él. Y este que pone AGY010 es muy curioso, saltó a los periódicos con titulares así como que las gallinas, el huevo de la gallina iba a tener la solución para los celíacos. ¿Por qué? Porque esto se obtiene inmunizando gallinas con gluten. Estas gallinas fabrican anticuerpos antigliadina y esos anticuerpos acaban en la yema del huevo. Si se purifican del huevo y se meten en una capsulita, pues se puede convertir en un fármaco que tomado junto con las comidas neutralice el gluten que uno por error puede estar consumiendo. Y fijaros que están en fase 2, tienen los ensayos en marcha y veremos a ver en qué queda. Luego podemos actuar también sobre la permeabilidad intestinal y nos encontramos en este nivel. Ocurre que los celíacos por sistema tienen aumentada la permeabilidad intestinal y esto favorece
que cualquier elemento, por ejemplo la gliadina, que está en el exterior, atraviese el epitelio intestinal y eventualmente pueda ser detectado por el sistema inmunitario y, de hecho, en el caso de los celíacos, pone en marcha toda la cascada inmunológica que caracteriza esta enfermedad. Entonces, podemos intentar que esto no ocurra. Y tenemos un fármaco también experimental que es el acetato del arazótido, que es un péptido sintético antagonista de la zonulina. La zonulina es una molécula propia de nuestro propio organismo que provoca que aumente la permeabilidad intestinal. Un antagonista se opone a esa función y este péptido pues se opone a ello, y con lo cual previene el aumento de permeabilidad intestinal. Y este se encuentra en fase 3 y se está ensayando en este momento. Y de hecho es el primer fármaco experimental que ha alcanzado esta fase de ensayos clínicos, que ya es la última antes de ser comercializado. También os digo que lleva más de 15 años intentando. Pero bueno, es el más avanzado a día de hoy. Luego podemos actuar sobre la transglutaminasa tisular y nos encontramos ya debajo de la pared intestinal. La transglutaminasa es una enzima que se libera en grandes cantidades en intestinos que están dañados o inflamados. Y esto les ocurre a los celíacos en las primeras fases de la enfermedad. Lo que ocurre con la transglutaminasa es que puede modificar químicamente al gluten y lo vuelve mucho más tóxico para los celíacos. Por eso hay estrategias terapéuticas que intentan bloquearlo. Y tenemos dos. La primera, pues pasa como dije antes, se acabó en la fase 1 hace ya bastantes años, no he encontrado ni siquiera la fecha y ahí quedó. Es un agente bloqueante que creo que no se eliminaba adecuadamente y se quedaba circulando, se quedaba depositado en los tejidos y podía ser tóxico. Y este otro que veis aquí, pues es un inhibidor que se está ensayando en fase 1. Este también es muy reciente. Y habrá que seguir los pasos a ver si consigue algo en ese camino. Luego tenemos ya la posibilidad de empezar a interferir con el sistema inmunitario, concretamente con la interleuquina 15. Y nos encontramos aquí, también en el epitelio. La interleuquina 15 es una sustancia con un potencial inflamatorio muy alto. Y esta interleuquina se libera de forma masiva durante todas las fases activas de la enfermedad celíaca. Y entre otras cosas, provoca que los linfocitos intraepiteliales se activen y se multipliquen. Por eso hablamos que hay linfocitosis intraepitelial, porque han aumentado mucho y además ejercen su función, que es destruir los enterocitos, las células intestinales, y de ahí que al final en un intestino de un celíaco lleguemos a ver atrofia de vellosidades. Y entonces, para bloquear o para interferir con la interleuquina 15, pues os he rescatado tres posibilidades. Este primero es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor de la inmunoglobulina 15, con lo cual impide que actúe. Se ha ensayado en fase 1 exclusivamente para enfermedad celíaca refractaria. Y de momento no han publicado que vayan a seguir con más fases, pero bueno, han parado hace escasamente, justo antes de la pandemia, con lo cual es posible que sigan. Luego tenemos AMG 714 o PRV 015, realmente son la misma sustancia. Es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 15 también. El primero se ensayó en fase 2 en celíacos a los que se les daban cantidades controladas de gluten, pero ahora se está ensayando también en fase 2 en celíacos que hacen dieta sin gluten sin tomar una cantidad adicional y controlada, simplemente para ver si es capaz de prevenir consecuencias negativas de transgresiones. Y como veis, pues bueno, también es bastante reciente y está en este momento en ensayo. Y este último, Cali 002, se está ensayando en fase 1 y también es un anticuerpo monoclonal que bloquea la interleuquina 15, y también se está ensayando para esofagitis eosinofílica. Todos estos ya son inyectados, ya estamos fuera de las pastillas, todos requieren una inyección, ya sea subcutánea o una transfusión intravenosa. Vamos a las vacunas. No sé si se deben llamar vacunas o no, porque bueno, una vacuna lo que tiene que hacer es inmunizar, y en este caso lo que queremos es lo contrario, desinmunizar, por decirlo así, inducir tolerancia frente al gluten, cuando lo que habíamos hecho era reaccionar en contra del gluten. Y esto lo hacemos pues actuando sobre las células que se encargan de orquestar la respuesta inmunológica. El mensaje que tendría que dar cuando el gluten es reconocido y presentado es: esto hay que tolerarlo, no hay que atacar, es lo que le ocurre a los celíacos. Bueno, pues aquí tenemos también tres. Nexvax es una de las más antiguas o las que lleva más tiempo ensayándose, paró en 2019 en fase 2 y tampoco han
han comentado que vayan a seguir. Se inyectaba por vía intradérmica y era una combinación de los péptidos de gluten que son más tóxicos para los celíacos, pero en dosis muy pequeñas posiblemente podrían inducir tolerancia. Team Glia ya es algo mucho más sofisticado, son las famosas nanopartículas que seguramente habéis oído también comentar en los periódicos, que se inyectarían en sangre. Vale, entonces en fase 2 se ensayó la que han llamado Team Glia y ahora en fase 2, en abril aproximadamente, quieren iniciar también nuevos ensayos con una nueva versión. No sé exactamente la diferencia entre una y otra, pero bueno, el fundamento es exactamente el mismo. Y CAN 101 pues también son nanopartículas, este es mucho más reciente y se está ensayando en fase 1 justo ahora. Y ya simplemente he condensado mucho para que veáis en un mapa en qué punto está cada una de estas terapias. Pues fijaros, en el caso de las pastillas, pues tenemos en fase 1 pues una enzima, esta es la sintética, y en fase 2 pues veis que tenemos AGY, que es la de los pollos, anticuerpo que bloquea gluten, o bien esta que es una enzima la que combinaba cebada y una enzima bacteriana. Y hay otras dos pues que quedaron estancadas. En permeabilidad intestinal, recordad, el más avanzado, el acetato del arazótido, que está en fase 3. Luego, actuando sobre la transglutaminasa, pues uno se quedó estancado y otro está ensayándose. En el caso de la interleuquina 15, pues hay un poco de todo. Uno se queda estancado en fase 1 ha entrado otro, y en fase 2, pues bueno, de forma secuencial se está ensayando este tan moderno. Y en el caso de las vacunas, pues también un poco de todo. En fase 2 se quedó el tripéptido, que se inyectaba por vía intradérmica, pero las nanopartículas están intentando ir a la cabeza. Tenemos aquí la fase 2 a punto de empezar y una nueva en fase 1, que también lleva camino. Y posiblemente algo nos diga. Lo que ocurre es que no sabemos cuál de estos va a llegar a la meta, si es que alguno de ellos llega a la meta. Siempre es la pregunta del millón, ¿cuándo y cuál? No lo sabemos, pero veis que hay un mapa bastante interesante. Y por mi parte, muchísimas gracias. Ya lo que me queda es darle paso a la siguiente ponente, que es, a ver si la veo por aquí, yo la pongo en primer plano, es Cristina Serrano, ella es inmunóloga clínica en la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, muchísimas gracias. Yo también me quería unir a agradeceros a los coordinadores de la Asociación de Enfermedad Celíaca y Sensibles al Gluten de Madrid la invitación para hablar en estas jornadas, también a los asistentes que han durado hasta el final. Yo soy la última, que va a presentar en estas jornadas. Yo voy a hablaros de COVID y enfermedad celíaca. Lo cierto es que todos conocemos de sobra ya este virus porque hemos recibido mucha información a través de los medios de comunicación y del Ministerio de Sanidad. Así que voy a intentar enfocar la charla exclusivamente a preguntas que quizá os hayan podido surgir a lo largo de estos meses con respecto a la infección y a la enfermedad celíaca. ¿Seguís viendo la presentación? Perdonad. Sí, Cristina, os había cortado, pero se ve, a que no vemos es a ti. No sé si hay problema de conexión o tienes la cámara apagada. Entonces, es como si alguien hubiera entrado y me está... ¿La veis bien? Es como si alguien estuviera manipulando algo. Sí, ahora mismo está la... Si ves un ojito por ahí en algún sitio, por arriba, pínchale para que se te quede, tengas todo el control. Bueno, sigo en principio. Adelante. Entre las preguntas que yo me haría si tuviera enfermedad celíaca serían principalmente estas 4 en relación con la infección por el SARS-CoV-2. Una de ellas es, ¿tengo mayor riesgo de contagio? Una segunda sería, si me infecto, ¿tendré una evolución más grave? Una tercera sería, ¿tengo que realizar alguna profilaxis especial por ser celíaca o por tener alguna enfermedad además asociada a enfermedad celíaca? Y la última es, ¿me puedo vacunar y va a ser efectiva esta vacuna en mí? En principio, la primera pregunta, ¿en tengo mayor riesgo de contagio? La respuesta es que es no. El HLA no influye, ya sabéis que la enfermedad celíaca se ha dicho aquí que afecta a individuos genéticamente predispuestos
Las moléculas que se encargan de presentar los péptidos o antígenos concretos del gluten al sistema inmunitario y provocar la respuesta inmunitaria exagerada que inicia el daño a nivel del epitelio intestinal, parece que no está asociado a un mayor reconocimiento de este virus y no influiría en tener mayor predisposición para tener la enfermedad celíaca. Tampoco se ha encontrado evidencias de que la atrofia vesicitaria, principalmente presente en los pacientes, como sabéis, que están recién diagnosticados, tenga mayor riesgo de infección por este virus. El hipoesprenismo tampoco, ya sabéis que a veces en algunos pacientes se puede asociar a determinar déficit de función del bazo y que esto es asociado a veces a mayor aumento de infecciones por algunas bacterias principalmente, no por virus, pues parece que no se tiene mayor riesgo de infección por COVID-19 en pacientes que puedan tener hipotéticamente una disminución en la función del bazo. ¿Y qué pasa con las reinfecciones? Pues tampoco hay evidencia de que haya un mayor número de reinfecciones en pacientes que tienen enfermedad celíaca. La siguiente pregunta que me plantearía es si yo me infecto, aunque no tenga mayor riesgo de infectarme que los demás, pero si cojo la infección, ¿tendré una evolución más grave? Pues la respuesta es que no, porque en pacientes celíacos influyen los mismos factores que para la población general. Estos factores serían la edad. Ya sabéis que la enfermedad más grave y la mayor tasa de letalidad suele ser en pacientes muy mayores, sobre todo en mayores de 80 años. La enfermedad cardiovascular, también hay una prevalencia de enfermedad cardiovascular en pacientes que van peor. La diabetes mellitus. La obesidad también se ha asociado con mayor riesgo de embolia pulmonar, además muy asociada también a enfermedad cardiovascular, pues parece que tiene mayor riesgo en estos pacientes. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También se ha descrito mayor prevalencia de infección grave en pacientes con cáncer o enfermedades neurológicas comparadas con la prevalencia poblacional, aunque este efecto es mucho menos evidente de lo que os he comentado anterior. Es mucho más importante la edad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus y enfermedad pulmonar previa. Y lo mismo ocurre con la hipertensión arterial, algunas enfermedades hepáticas, la enfermedad renal crónica o la inmunosupresión, que no parece haber claramente una asociación importante con la gravedad de la infección, según los datos disponibles, aunque en algunas series han reconocido que podrían estar asociados, pero aquí la cosa no está tan clara. Estos son la prevalencia de factores de riesgo en la población general y en los casos con COVID que se han ingresado, que han necesitado ingresarse en hospitales o que han requerido ingreso en UCI. Y podemos ver que la prevalencia de enfermedad celíaca en los que van mal es mucho mayor que en la población general. Lo mismo ocurre que con la diabetes, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como he dicho, y en menor medida con la asociación con determinados cánceres en los cuales estos pacientes pues, están ya de por sí muy inmunodeprimidos y con tratamientos muy agresivos. Si tuviera que hacer una flecha progresiva del riesgo de enfermedad grave, pues contaros que no tenéis un mayor riesgo de tener una enfermedad grave similar a la población general. Quizá aquí habría que matizar determinados puntos, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen enfermedad celíaca y además tienen enfermedad del tiroides, principalmente tiroiditis autoinmune, pues tampoco se ha demostrado que las personas con disfunción tiroidea, aunque esta no se encuentra adecuadamente controlada, tengan mayor riesgo de contraer una enfermedad más grave. Por lo tanto, pues no habría asociación, tampoco se ha demostrado asociación con aquellos pacientes que tienen déficit IgA, del anticuerpo IgA, pues parece que este no está muy relacionado con la defensa primera línea de la infección por COVID, por tanto no se están describiendo casos graves, especialmente en pacientes que tienen déficit IgA y que tienen enfermedad celíaca.
Quizá puntualización también, aquella asociación de pacientes con enfermedad celíaca y diabetes, que sabéis que bueno, a veces ocurre, pues sí que tendrían mayor riesgo, igual que la población general, y también tendrían más riesgo aquellos pacientes con enfermedad celíaca refractaria de tipo 2, podemos decir que es una enfermedad muy rara y que como necesitan un tratamiento inmunosupresor agresivo, pues sí que tendrían un mayor riesgo. Pero en general, quedaros con la idea de que no, en los pacientes celíacos no hay una infección más grande. ¿Tengo que hacer alguna profilaxis especial por ser celíaco? Pues no, lo mismo que la población general, importante el uso de la mascarilla, la distancia social y todo lo que nos han ido aconsejando a lo largo de estos últimos meses. Quizá un poco de hincapié y que en aquellos pacientes con enfermedad celíaca recién diagnosticada que pudieran tener algún tipo de déficit de algún micronutriente o de alguna vitamina, el déficit de vitamina B12 o de vitamina D a veces se ha asociado con una mayor predisposición a infecciones virales en general, como en cualquier individuo no celíaco, y por lo tanto, pues bueno, mirar esos valores en pacientes recién diagnosticados siempre es útil para fomentar un sistema inmune completo. ¿Me puedo vacunar del COVID-19? ¿Va a ser efectiva en mí la vacuna? Por supuesto, va a ser efectiva en los pacientes con enfermedad celíaca. Hay muchos estudios que valoran la respuesta vacunal en niños principalmente, muchos muy recientes y muy completos, y en los que dicen que, bueno, que la respuesta vacunal a todas las vacunas que se dan a los niños es normal y similar a la población general. Quizá la única excepción sería la de la vacuna de la hepatitis B en algunos pacientes que sobre todo estén recién diagnosticados y que se hayan vacunado durante la dieta con gluten. Lo mismo con pacientes con el hipotético riesgo de tener una función esplénica un poco disminuida, en las cuales, bueno, en algunas series pues, se ha asociado a mayor riesgo de otras infecciones no virales, como son infecciones por bacterias encapsuladas como el neumococo, o el hemófilos o el meningococo, pero que en pacientes es muy poco prevalente y que de todas maneras ellos responderían muy bien a la vacuna y, por supuesto, se les debería vacunar. Hoy en día tenemos diferentes tipos de vacunas, muchas de ellas todavía en ensayo clínico disponibles. Unas serían, hay diferentes, ¿no? Las que estamos utilizando ahora principalmente son vacunas basadas en RNA y las que están llegando también próximamente vacunas basadas en vectores virales, pero quizás las que más nos suelen son las vacunas virales que utilizan virus inactivados atenuados, ¿no? Que son un poco las vacunas de toda la vida, utilizan el virus entero y la verdad es que estas vacunas dan una respuesta antigénica inmunológicamente muy potente a todas las partes del virus. Sería un ejemplo pues las vacunas del sarampión, las paperas, la rubeola o la varicela que se ponen en nuestro medio. Otras vacunas bastante utilizadas son las vacunas basadas en proteínas o en polisacáridos del virus, en los cuales pues realmente no se da en la vacuna todo el bichito, por así decirlo, sino solamente un trocito del virus. En este caso, para el SARS-CoV-2 el que se utiliza es la proteína S, que parece ser esta proteína que es bastante inmunogénica y que además se une al receptor que utiliza el virus para introducirse en nuestras células y producir la enfermedad. Otras vacunas, como he dicho, mucho más rápidas de procesar y de realizar son las vacunas con vectores virales y las vacunas basadas en RNA. La verdad es que son vacunas que parecen un poco de ciencia ficción. Las vacunas que se basan en vectores virales son vacunas en las cuales se inyecta un virus inocuo que no te va a infectar ni te va a hacer absolutamente nada, pero al que se le ha metido un material genético, en este caso pues se metería el material genético de la proteína S, que sintetizaría, la proteína S. Este virus ingresaría en una célula de nuestro organismo y usaría nuestra máquina celular para sintetizar esa proteína S, que saliera al medio y el sistema inmune reconocerla como extraño y producir una respuesta.
Las vacunas de RNA son parecidas, solo que lo que inoculan, por así decirlo, en la vacuna es la información directamente a través de ese RNA mensajero y no todo un virus. Y realmente este RNA mensajero se introduciría en nuestras células y produciría la síntesis de la proteína que al salir al exterior nosotros reconoceríamos y generaríamos una respuesta. Pero como veis, como he dicho en el resto de estos 3 bloques de vacunas, solamente contra la proteína S. El paciente con enfermedad celíaca, ¿con qué vacuna se podría vacunar? Pues realmente con cualquiera, potencialmente con cualquiera de estas vacunas. ¿Y cuáles son mejores? Pues ahora mismo el tiempo lo dirá, porque no hay suficiente evidencia como para poder apoyar unas u otras ahora mismo, porque hay datos muy preliminares de todas ellas. Estas son las vacunas que en principio están firmadas o a punto de firmar que van a traer a España. Como ya sabéis, las de Pfizer ya hayan traído un número grande de estas vacunas, las de Moderna también, aunque menos. Las de AstraZeneca están incluyéndose esta semana, pero también hay firmados contratos con otras vacunas. Pues algunas de vector adenovirus, otras basadas en proteína S, otras basadas en RNA mensajero y, bueno, como veis, un poquito heterogéneo todo. Estas son las vacunas que se han podido administrar hasta el momento. Esto viene reflejado en la página del Ministerio de Sanidad, está disponible por todos vosotros. Y como veis, pues bueno, las vacunas que más se han ido administrando son las de Pfizer, basadas en RNA mensajero. ¿En qué punto se van a vacunar los pacientes con enfermedad celíaca? Pues ahora mismo no lo sabemos. Desde luego parece ser que no es un grupo prioritario. Hasta ahora ya sabéis que en principio se han vacunado personal sanitario de primera línea, residentes y personal de centros de mayores y algunos dependientes que no están institucionalizados. Pero bueno, es verdad que se van a ampliar estos grupos. Uno del objetivo es vacunar a las personas de mayores de 80 años próximamente, pero bueno, quizá un poco debido a que ha venido la vacuna de AstraZeneca y como sabéis, pues nos puede poner a individuos mayores de 55 años porque no se han probado en ellos, el gobierno ha ampliado un poco la vacunación a otros grupos, sobre todo a colectivos con mayor riesgo de exposición debido a su actividad laboral con este virus o a colectivos con una función esencial para la sociedad, como son, por ejemplo, pues, fisioterapeutas, centros de menores o centros de día, trabajadores de instituciones penitenciarias, fuerzas y cuerpos de seguridad, docentes y personal que se dedica a la docencia en general. Y bueno, en principio, por ahora, pues no sabemos cuándo los pacientes con enfermedad celíaca se vacunarían y en qué grupo. Por lo tanto, como conclusión, yo remarcaría que los pacientes con COVID, incluso aunque tengan alguna enfermedad autoinmune asociada que no sea la diabetes mellitus o alguna hipogamaglobulinemia, no tienen mayor riesgo de contagio, que no tienen mayor gravedad, que las medidas de prevención son las de la población general y que, por supuesto, no hay ningún problema con vacunarse, aunque no sabemos todavía cuándo se va a vacunar este colectivo. Muchísimas gracias.